parte kasher y en parte no. Cuando vio que aquella gente distinguía el pescado kasher del que no lo era, se convenció que estaba ante una comunidad israelita y les ayudó a volver al judaísmo. Única en la comunidad Bené Israel es la ceremonia Melida, una especie de ofrenda de arroz, flores y frutas. Aunque habían olvidado los orígenes de sus prácticas, los israelitas se entregaban a ella como algo preciado que había pasado de una generación a otra. Observan ciertas reglas y normas del judaísmo, y cuando tienen la oportunidad de contar cuál es el significado de una cosa, se muestran felices. ¿Por qué deberían olvidarlo? Nadie les obliga. Si les hubieran dicho, no, debéis ser hindúes o debéis convertiros al islamismo, pero nunca nadie nos ha obligado a nada, porque somos una minoría en una enorme población de India. Nadie se preocupa por nosotros. Pero, ¿qué pasaría si no se tratara de una minoría? ¿Qué pasaría si los misteriosos gobernantes del norte de India en los siglos V y VI fueran, de hecho, la tribu perdida de Zebulón? La comunidad Bené Israel tiene su propio historiador, su nombre Chaim Kar. Escribió un libro sobre los Bené Israel a principios del siglo XX. Creía que eran los descendientes de las tribus perdidas. Pensaba que las tribus fueron desmembradas a los confines de la tierra y que algunos habían llegado a la India. Nos habla de varias de sus prácticas y las compara con los rituales del Templo de Jerusalén. Por ejemplo, la ceremonia Melida. Constata que en un periodo primigenio incluso hacían sacrificios como los del templo. Pero todo esto no son más que especulaciones, no hay documentación ni pruebas. Puede que no haya pruebas suficientes todavía a principios del tercer milenio, pero existen evidencias desconcertantes. El lugar más sagrado para los Bené Israel de India es una zona rocosa a 100 kilómetros al sur de Bombay. Aquí fue donde descubrimos que la figura más reverenciada para los Bené Israel no es el rey David, ni Abraham, ni siquiera Moisés, es el profeta Elías. Los judíos de la India creen que el profeta Elías subió a los cielos desde este lugar. La marca de su carro puede verse en esta roca en la que estamos. Los cascos se pueden ver ahí abajo y dicen que su carro partió de aquí y en la cima de aquellas montañas de allí pueden verse más huellas de los cascos de sus caballos. Utilizando la roca a modo de altar, los Bené Israel ofrendan un coco sobre la marca del carro de Elías. La veneración a Elías es sugerente, porque Elías era el profeta de las tribus de Israel, que luego se desperdigaron. Pero, ¿cómo llegaron hasta aquí? La comunidad tiene su propia leyenda sobre su origen. Hace 2000 años, un barco de israelitas fue sorprendido por una tormenta y el barco embarrancó en la costa de Bombay. A ese desastre solo sobrevivieron 7 parejas y las 7 parejas se asentaron en un lugar conocido como No-Go. Y se supone que nosotros somos los descendientes de esas 7 parejas. Tiene más sentido que esos israelitas no vinieran directamente desde Israel, sino del norte, de la zona de la ruta de la seda. Los israelitas de las tribus exiliadas por los asirios acabaron envueltos en la ruta de la seda.
Emigraron por un brancal de la antigua ruta que acabó siendo conocida como la Ruta de la Seda. Creo que esos israelitas llegaron hasta Afganistán, Pakistán y Cachemira. Desde allí llegaron al lugar en el que el Golfo Pérsico se encuentra con el Océano Índico y después, por supuesto, debieron seguir camino bordeando la costa india. Fuera como fuera que llegaran aquí, los Bené Israel todavía saben reconocer las tumbas donde se dice que fueron enterrados los supervivientes del naufragio. Ahora parece que podemos dibujar un vínculo plausible entre los Bené Israel y los marineros procedentes del norte. Pero ¿prueba esto que los antiguos gobernantes del norte de India tuvieran alguna relación con la tribu perdida de Zebulón? Tenemos monedas con la inscripción Jabula. Tenemos documentos históricos sobre su capital, Baruch, que en hebreo significa bendecido. Sabemos que el título de su rey era Mir-Jahola, que en hebreo significa luz del exilio. Y sabemos el nombre del rey, de su rey más famoso, era Toramana, que en hebreo e hindi significa, o parece que significa, creencia en la Torá, fe en la Torá, fe en los libros de Moisés. Así que, a menos que todo sea pura coincidencia, podríamos decir que los Zabula de India y Pakistán eran en realidad la tribu perdida de Zebulón. Como si respondieran a una antigua llamada, muchos Bené Israel de Bombay han regresado a su ancestral hogar, Israel. Penetran en la cueva de Elías y continúan demostrando reverencia ante el profeta bíblico. La cueva de Elías está en el viejo territorio de Zebulón. Al entrar en la cueva, debo confesar que tuve la sensación de estar en la dimensión desconocida porque me hallaba entre gente que actuaba según un guión que fue escrito hace casi 3000 años. Parecían tener una fijación con el profeta que advirtió a las tribus de su exilio y que les prometió redención al final de los tiempos. Pero tenemos un problema aquí. La profecía habla de millones y aquel era un pequeño grupo. La tribu más grande que encontramos fue la Manasé con 1,5 millones. Quizá la injundia fuera esta, porque la tribu hermana de la de Manasés era la de Efraín. Así que teníamos que buscar la de Efraín. Por eso teníamos que volver a sacar nuestro mapa del tesoro. Teníamos que volver a la Biblia. En el siglo VIII a.C., la historia bíblica de los hechos es discutible en cuanto a los razonamientos, los porqués y cómo de lo sucedido. Pero sobre lo que pasó, la historia bíblica es totalmente fiable. Es totalmente paralela a lo descubierto en las excavaciones arqueológicas. Miro las cosas como creyente. Para mí las escrituras son capitales. En el libro de los Reyes encontramos varias referencias sobre a dónde fueron exiliadas las tribus. Lo mismo sucede con el libro de las Crónicas. En estos textos se cuenta que fueron exiliados a 5 lugares. Primero, a las montañas Medas, en dirección a Kurdistán y el Cáucaso. Después, al río Gozán. En tercer lugar, Halá. En cuarto, Jara. Y finalmente a Jabur. ¿Dónde están estos lugares? En la Siria moderna hay lugares que corresponden, sin duda alguna, a las localizaciones bíblicas. Hay un río llamado Jabur, y cerca se encuentra la ciudad de Gozán. Es muy interesante. Recientemente se encontraron unos documentos en una ciudad del río Jabur, durante unas excavaciones alemanas. En 1993 se publicó el hallazgo. Solo 4 documentos, creo, y en 1 o 2 de ellos hay nombres hebreos. Uno de ellos es Hazakiyahu, Hezequía. La fecha, el primer año,
de Nebuchadnezzar.